8:10 de la mañana, vamos a iniciar la ampliación de noticias. Hoy día sábado 31 de marzo del 2012 y vamos a hacerlo además conversando con el doctor Luis Peirano Falcón, ministro de Cultura, que tiene varios anuncios que darnos. En realidad, comentábamos fuera de micro, que le decía yo que no le envidiaba la tarea que le ha tocado, pero sin embargo es una gran tarea, porque en buena cuenta es ir poniendo los cimientos de algo importante como es el Ministerio de Cultura, a diferencia de otros ministros que heredan en realidad ya edificios constituidos y en donde hacer cambios ya no es tan fácil. Bienvenido, Lucho Peirano, un gran gusto tenerte con nosotros. Un placer, Raúl, por siempre estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos, a ver, vamos a empezar por uno de los temas que todo el mundo, cuando fuiste nombrado, empezó a decir, bueno, pero le va a tocar en primer lugar este tema de la ley de consulta previa, que siempre nos llevó a muchos a decir, pero esto no debiera estar exactamente en el Ministerio de Cultura, sino debería, en fin, estar en otro ente, porque ahí es donde empieza a complicarse la situación de qué se puede entender por cultura y cuánto puede abarcar cultura. Así Entonces, es. Un ministerio que nunca tendrá todos los medios y metido en tantas cosas puede correr riesgos, pero en fin, ya estamos ante este hecho real y lo que es más, aparentemente ya está listo el reglamento. Así es. ¿Cómo se ha caminado en todo ello? Bueno, eso es una de las tontas cosas que yo heredé. Cuando yo llegué ya estaba caminando esto. Existe un viceministerio de interculturalidad, como en todos los ministerios de cultura del mundo, y el propósito del viceministerio es justamente trabajar la relación entre las diferentes culturas que hay en el país. Tal vez por esa razón el gobierno anterior decidió poner allí el tema de la interculturalidad, y como consecuencia de la aprobación de la ley se prefirió ponerlo allí. Hay un equipo muy interesante, presidido por el viceministro Iván Lanegra e integrado por realmente un equipo extraordinario, con muchos vínculos con la gente de la OIT, porque este es un proyecto que a nivel internacional tiene un prestigio enorme, ¿no? Mucha fuerza, además. Mucha fuerza, porque es un país en el cual se respeta la diversidad cultural, se integra la opinión de las comunidades indígenas y, en fin, se propone un sistema democrático de consulta a fin de poder desarrollar armónicamente los proyectos de desarrollo. Claro, teniendo en cuenta que en realidad desembocar en esta modernidad, en esta amplitud de miras, es muy bueno, pero existe pues todo un pasado pesado, es decir, en el sentido de que han habido sin duda muchas épocas en el Perú donde ha habido marginación, donde ha habido desprecio por una u otra manifestación cultural, y finalmente también discriminación, diciendo, bueno, pero todo esto pues en realidad no nos va a colocar en el nivel de un país mundialmente aproximado a Occidente. O sea, ese es un primer nivel. El otro nivel en realidad es el de poder decir quiénes son los que participarán en esta consulta previa, con qué títulos, ¿no? Cómo se identifica a comunidades, en fin, hay tanta evolución en el tema étnico y en el tema sociocultural que tampoco es fácil, y por eso entiendo que el reglamento tiene sus bemoles, tampoco es fácil llegar a un reglamentarismo. Claro, por eso es que el reglamento que se discutió intensamente ayer en el Consejo de Ministros y que será publicado el lunes, el reglamento plantea una guía metodológica para la aplicación de este reglamento y plantea la formación de una comisión multisectorial, ¿no?, que de alguna manera va a liderar el manejo de este reglamento en función del cumplimiento de la ley. No todo se ha resuelto pues con una ley y un reglamento. Así es. Entonces, a propósito de la ley y del reglamento, la comisión multisectorial tomará la responsabilidad de manejar esto, de hacer esta consulta, dándole voz a todos los miembros de las comunidades en las que se desarrollen proyectos de desarrollo. Sí. Y el último tema allí es en realidad que consulta previa no significa consulta mandatoria, es decir, que en realidad siempre habrá un margen de potestad del Ejecutivo o del Gobierno Central para decidir si en efecto salen adelante o no los proyectos, porque de hecho estamos en los conflictos medioambientales a portas y a la vista, y ahí vemos que no hay pues coincidencias, ¿no es cierto? Así no es fácil llegar en realidad a un equilibrio en ese sentido
como no lo es, pero ni siquiera, ya digo, entre pueblos donde hay comunidades nativas. En Europa esa discusión es absolutamente permanente, ¿no es cierto? Así es esto. Así nomás ninguna comunidad acepta que he seguido el caso, por ejemplo, de un pueblito español que es el que ha decidido a comprar basura atómica. Entonces, es una cosa, es un escándalo, pero este es un pueblito de viejitos que dice, bueno, la verdad es que no hay peligro y ganamos lo que nunca ganaremos, y entonces déjense de pamplinadas, ¿no es cierto? Es un tema rico, es un tema complicado, pero al fin y al cabo necesitábamos un instrumento de estos. Ciertamente, ¿no? El cumplimiento además de disposiciones que el Estado peruano ha asumido con la OIT, por ejemplo, y con con las corrientes democráticas en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y no es una tarea fácil, como dices, es clarísimo, es una tarea difícil, una tarea a la cual hay que dedicarle mucho empeño, y una tarea que compete a todos, obviamente. Bueno, vamos a ver ahora de nuevo la función ya general. ¿Qué es lo que se ha ido avanzando en el Ministerio de Cultura? En todas estas áreas, como digo, tan multiplicadas y todas apasionantes. Es decir, uno puede dedicar todo su esfuerzo a tener un ballet nacional tipo música, tipo México, que tú lo mencionabas. Sí. Y podría tenerse también un ballet a la europea, una gran orquesta sinfónica como la tienen, en fin, todos los países avanzados, desarrollar la ópera, educación musical, en fin. Tenemos una gama enorme de desafíos. Así es. Y seguramente no mucho presupuesto. Claro. ¿Cómo has estado organizando la cosa? A ver. Bueno, justamente hemos estado elaborando con un equipo muy dedicado, realmente, muchas horas al día, justamente para poder componer un ministerio, ¿no? Porque tú has mencionado pues la parte más bella, que son los elencos artísticos, ¿verdad? Pero ahí pues el ministerio lo componen una serie de institutos y de centros en el que está la Biblioteca Nacional, todos los museos del Lima y del Perú, ¿no? Todas las direcciones regionales, todos los monumentos arqueológicos del Perú tienen que ver con el Ministerio de Cultura, todos los proyectos especiales, ¿no? Entre los cuales hay algunos maravillosos, conocemos Machu Picchu, pero hay muchísimos que tienen un nivel tan alto como el de Machu Picchu, ¿no? Y entonces esto es una tarea pues compleja, ¿no? Está el Archivo General de la Nación, está la Academia Mayor de la Lengua Quechua, en fin. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente organizar el ministerio. Tarea laboriosa, tarea difícil. A veces es más fácil construir un nuevo ministerio, como construir una nueva casa. Los arquitectos lo dicen, que es más fácil construir una nueva casa en un terreno plano que reformar una casa que ya está, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando en eso muy intensamente, pero además copando con el día a día. Tenemos que responder a los permisos que hay, por ejemplo, para construcción, no solamente de vivienda o de edificios, sino pues de proyectos de desarrollo que tienen que ver respetando, que tienen que avanzar respetando pues los monumentos arqueológicos, el patrimonio cultural monumental, que es el que finalmente además es un capital maravilloso para el turismo, para esta industria sin chimeneas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese camino veo aquí que me ayuda en memoria que se ha culminado, por ejemplo, el proyecto de ley para el cine. Porque la otra cosa que te lo voy a decir con toda franqueza, es que generalmente la gente cuando habla del Ministerio de Cultura piensa, bueno, es el ministerio encargado de vejeces, es decir, no es prospectivo, cosa que no es cierta. No, para nada. El Ministerio de Cultura de Francia, por ejemplo, se lanzan pues a estos museos modernísimos, a aventurar la revolución pictórica, mucho cine, mucha innovación musical, en fin. O sea, esta mirada hacia el futuro es clave. Claro, el ministerio tiene pues esa preocupación principal por el patrimonio, y de hecho muchísimos trabajadores en el sector cultura tienen esta preocupación, pero también hay una de industria, una columna de industrias culturales con artes creativas, ¿verdad? Donde los jóvenes intervienen mucho. Muchísimo. Y en realidad los jóvenes deben intervenir en cada una de ellas, incluso en el patrimonio. Una de las cosas que yo estoy propiciando es que los jóvenes participen, por ejemplo, en defensa del patrimonio. Claro. Y que sean perfectamente vigilantes, guardianes y promotores de su capital patrimonial arqueológico, ¿no? Pero yendo al tema del cine, bueno, yo he tenido la complacencia de, efectivamente, uno de los
incuestionables pues logros de este gobierno a ese nivel es el cumplimiento de la ley de cine, ¿no? Tenemos el dinero, se está otorgando completamente, totalmente todo el dinero para la ley de cine, y se está haciendo además en los términos tecnológicos acordes con los tiempos, o sea, aprovechando la facilidad del trabajo con tecnología digital, porque cuando se dio la ley pues se trabajaba todavía con el celuloide. Hay un equipo extraordinario trabajando en esto. Hemos inaugurado la Sala Robles Godoy para dar cine peruano permanentemente. No, ¿Dónde está Está exactamente allí donde queda el Ministerio de Cultura. Mucha gente no lo sabe porque el Ministerio de Cultura es uno de los pocos ministerios que no tiene letrero. Dice Museo de la Nación. Vamos a encargarnos de eso. Es un poco difícil por la burocracia. Poner un letrero no es tan fácil, Entonces vamos a reubicar, porque tú sabes que cuando se hizo aquí la reunión esta de Alcue, ¿no? Todas las instalaciones esas se usaron para las reuniones, ¿verdad? Estamos potenciando, vamos a reubicar el Museo de la Nación, ¿no? Más discretamente, porque en realidad el Museo de la Nación prácticamente desapareció con la habilitación de estos lugares para las reuniones de trabajo de esta asamblea Alcue, ¿no? Y vamos a la sala, para responder a tu pregunta, la Sala Robles Godoy funciona ahí, adentro. Hay cine peruano todo el tiempo. Es más, un pedido del presidente Ollanta me sorprendió en las primeras reuniones que tuve con él de acuerdo. Me dijo: hay que apoyar el cine peruano, yo quiero que la gente vea nuestro cine. Pues es un país sin cine, es un país sin imagen, ¿no? Entonces, hemos trabajado en eso, ya hemos convocado a los premios. Espero que los cineastas del Perú se pongan las pilas, de todo el Perú, porque hay un incentivo muy grande, no solamente en largometraje de ficción, sino documental, y hay un énfasis muy importante en que los cineastas de provincias tengan acceso y participación de esta nueva... Hace poco ha fallecido justamente Lucho Figueroa, uno de los grandes precursores del cine peruano, magnífica figura. Porque ahí hay un elemento que hay que añadir en realidad. No sé si coincides conmigo, pero estamos en un momento tan interesante que el Perú ya no es pues una isla triste y que llamaba la atención. Mira qué curioso, están haciendo teatro, hay una peliculita, ¿no? O sea, ha empezado un movimiento mucho más grande, una mayor seguridad en sí mismo. Claro, ¿no? Claro. Una presencia mundial también, o sea... Bueno, eso da pues la cultura. La cultura no es otra cosa que una convicción de saber quién eres como persona y como país, ¿no? La cultura colabora en la identidad de la persona y del país. Y yo creo que en buena parte eso es resultado pues de los esfuerzos que se han hecho en los diferentes campos de la cultura, incluyendo la gastronomía, por supuesto. Bueno, y finalmente, Ministerio de Cultura con la hora del planeta. Bueno, ya todo lo que hemos conversado nos está indicando que estamos entrando a la hora del planeta. Sí, claro. Pero este es, digamos, un acto simbólico importante, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo ha organizado la gente del Ministerio. Es una cosa increíble como a propósito de un proyecto, ¿no? Y yo estoy muy complacido por eso en el Ministerio, ¿no? Porque todos saben que es muy difícil aceptar un cargo así, ¿no? Con poco presupuesto, hay que ir avanzando en esto. Yo visito el Ministerio de Economía. Tener entusiasmo y no perder la paciencia. No, exacto. Yo pido a Dios eso. Mantener el entusiasmo, no perder la paciencia y bueno, y hacer todo lo que pueda realmente, ¿no? Y estamos en eso. La gente, te decía, a veces me devuelve algo que yo en principio le di, que es el compromiso de hacer en este país de la cultura un eje de desarrollo, ¿no? Que ha sido mi objetivo principal. Y yo le he dicho al presidente Humala, bueno, no, en la hoja de ruta no se puede poner, digamos, un plan de desarrollo cultural, aunque hubiera sido bueno mencionar algo. ¿Pero por qué? Porque ese documento pues tenía como objeto ganar las elecciones, digamos, y ponerse de acuerdo, generar pues consensos, digamos, en términos de lo que es el modelo de desarrollo, en fin. Pero luego los planes de desarrollo, el tema cultural es fundamental, ¿no? La sufriente Europa ahora dice en sus principales líderes que si hubieran puesto más énfasis en la parte cultural antes que en la económica, ¿te acuerdas que empezaron con el mercado común europeo, ¿no?
si hubieran empezado con un mercado cultural europeo, les hubiera ido mejor, porque todavía que se mantienen las diferencias, pues ser alemán es muy diferente que ser griego. No es lo mismo un desnudo griego que un peruano calato. La frase que era un gran titular de Caretas es: no es lo mismo un desnudo griego que un cholo calato. El cholo calato, bueno, eso de César Moro, ¿no? César Moro, gran César Moro. Bueno, entonces, felicitaciones realmente por todo. No, bueno, gracias por tu ayuda y por... yo no he querido, pues, Abelardo Domínguez se quejaba de que había dado una entrevista antes en radioprogramas. Sí, pues no, nosotros... Pero lo hice a propósito de Puruchuco, que fue un caso un tanto escandaloso, ¿no? A propósito de la carretera que iba a atravesar, iba a romper el santuario de Puruchuco, ¿no? Claro. Y hubo ahí alguna denuncia que incluso generó algunas pancartas contra mí. Pero con la ayuda de la Presidencia y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ese proyecto va a llevarse adelante. Pero cambiado. Claro, con un túnel, ¿no? Sí. Bueno, y para todo esto, por supuesto, el teatro ya no forma parte de tu vida por unos meses. Oye, a pesar de todo, ¿no? Forma parte. Me dieron un gusto enorme. El Ministerio organizó. En realidad, yo no lo organicé. Eso es la cosa maravillosa del Ministerio, ¿no? Yo les digo siempre que una institución funciona cuando, si no está el responsable principal, las cosas se redoblan. Y entonces se organizó esta vez, con apoyo de la Municipalidad de Lima, una celebración del Día Mundial del Teatro extraordinaria. Ah, bueno, entonces extraordinaria. Se premió a gente se dio un homenaje a Tomás Temoche del grupo Yaguar, se trajo a Eduardo Valentín del grupo Barricada de Huancayo, se celebró en diferentes direcciones regionales el Día Mundial del Teatro, estuvo Ricardo Blume, estuvo Reinaldo D'Amore, fue una celebración extraordinaria el Día Mundial del Teatro, que además fue hecho con la Municipalidad de Lima y comprometió actividades durante toda la semana. Bueno, teatro gratis. No está abandonado. No, pues yo no hago teatro, pero sí lo hacen ahí y a mí me alegra muchísimo. Lo alientas entonces. Sí, lo aliento. Muy bien, Lucho Peirano, felicitaciones, muchas gracias por haber estado con nosotros. Faltaba más a ti, Raúl Vargas, un placer estar contigo. 8:27 de la mañana, una pausa.